Pues tenemos un nuevo simulacro, el que vamos a desarrollar hoy. Ya conocen la mecánica del trabajo. Vamos a ir leyendo pregunta a pregunta. Ahí a la mano deben tener lápiz, un cuaderno, una hoja donde rayar. Es importante que hagan sus cálculos y lleguen a la respuesta correcta. Listo, no siendo más, entonces vamos a dar inicio. Mientras estamos leyendo, por favor que desactiven sus micrófonos para que no haya interferencia en el sonido y todo funcione perfectamente. ¿Listo? Entonces, tengo las 8:06, vamos hasta las 8:08 con la primera pregunta, que ahí les voy adelantando un poco. Trata de medidas de posición. ¿Listo? Empezamos entonces. Puede empezar a explicarlo, profesor. Listo, bien, bueno, algo que voy a decir acá que debemos tener en cuenta en general para la prueba es lo que se evalúa en estadística en cuanto a medidas estadísticas. Pues más allá del análisis de gráficos, tablas, la prueba se trabaja las medidas estadísticas, que son principalmente medidas de tendencia central. Acá entonces en la medida de tendencia central viene la moda, la mediana y la media aritmética o promedio. También están las medidas de dispersión. Todas estas se resumen en una que es la desviación típica o estándar. Esta es la que me indica qué tan dispersos son los datos o qué tan homogéneos son. Por ejemplo, con esto se evalúa, es pertinente para evaluar cómo quedó el colegio o cómo queda el colegio con el resultado del ITFES. Porque si tenemos dos estudiantes muy buenos que sacan, no sé, digamos 470, pero hay otros dos estudiantes que sacan 200 y el resto de la población está entre 350 y 420, por ejemplo, esos dos estudiantes que están en los extremos, los dos que están abajo y los dos que están arriba, hacen que la dispersión sea mayor. Entonces, el promedio en ese caso, pues va a bajar y ahí me doy cuenta que los datos son dispersos. Entonces, con la media, con la desviación típica o estándar, puedo evidenciar eso, qué tan dispersos son los datos. Y están las medidas de posición. Estos son donde vemos cuartiles, deciles, percentiles, quintiles. Acá solamente me dice el lugar que ocupa el estudiante dentro de una tabla. Por ejemplo, si ustedes van a presentar ahora en septiembre la prueba de ensayo, de que la presentan con calendario B, acá no le van a dar un resultado numérico a usted, solamente le van a decir qué percentil ocupa, o sea, qué lugar ocupa usted de entre 100 estudiantes. Entonces, si usted sacó en matemáticas el percentil 90, significa que usted es el 10º estudiante mejor de entre 100. No sabemos si fue con 50 o fue con 90 o fue con 80. Lo único que sabemos es que usted es el 10º estudiante, o sea, dentro de los 100, usted está, el percentil 90 me indica que usted está entre los 10 primeros. Si saca 80, pues es el número 20. Si saca 50, pues está de puesto 50. ¿Sí, sí me entienden? Entonces, para que tengan en cuenta esas medidas de posición, de dispersión y tendencia central, que es como calcular un promedio, moda mediana, está saliendo todo el tiempo. En esta pregunta están hablando de las medidas de posición. Lo que dice lo siguiente: en una academia de tiro de arco se desarrolló un nacional en el que participaron 500 jugadores. La tabla muestra los resultados obtenidos por Juan, uno de los jugadores. Tenemos que el puntaje obtenido por Juan es 80 de un puntaje de máximo 100 puntos. Y esto me dice que su percentil está ubicado en el 98. Si fueran 100, pues yo ya sabría que acá Juan está de tercero, porque están en el 98. Pero como son 500, debo hacer ese cálculo. Ahora lo que me dice es, ¿cuál de los siguientes procedimientos permiten calcular aproximadamente la posición en la que finalizó Juan el campeonato? Entonces, algo que yo hago para calcular la posición es lo siguiente.
Vamos acá a insertar una ecuación. Bien, entonces, la fórmula para calcular la posición es P igual, bueno, acá, esto debo multiplicar N, que sería el percentil que lo ocupa. Lo debo multiplicar por K, que sería la cantidad de personas que participan. Y lo divido sobre 100 porque los percentiles son grupos de 100. Si fueran cuartiles, dividiría entre 4. Si fueran quintiles, entre 5. Si fueran deciles, divido entre 10. Y acá sencillamente multiplico esto. Entonces, cuando yo hago esto, tendría lo siguiente. Sabemos que el puesto que ocupó es el percentil que está ubicado es el 98. Y ese 98 lo debo multiplicar por la cantidad de personas, que son 500. Acá entonces lo que hago es cancelar los dos ceros del 500 con los dos ceros del 100 y me queda 98 por 5. Como la mitad de 98 es 49, pues le agrego un 0 y esa multiplicación me da 490. O sea que dentro de los 500, el puesto de Juan es el 490. Entonces, esto quiere decir que de los 500, Juan está ocupando el puesto 10. Acá, como tengo un campeonato, me dice cuál de los siguientes procedimientos permite calcular aproximadamente la posición en que finalizó Juan. Si miramos esta opción de respuesta, hay una que me da 490 y otra que me da 10. ¿Cuál creen ustedes que es la que debo contestar? La que da 10. La que da 10, precisamente porque matemáticamente, pues uno entiende que 490 es 10, o sea que es el décimo, pero el común de la gente que no conoce los percentiles, pues necesita que le expliquen que quedó en el puesto 10, ¿cierto? Entonces, la A es la que me da el 490. Yo me vi muy tentado a contestar esta, pero cuando miramos el contexto de la pregunta, que es un campeonato, entonces la respuesta debe ser la B, porque me dice que, ven acá dice que cuál de estos procedimientos permite calcular, entonces necesito mirar procedimientos para que me dé 10. Entonces dice, restarle a 100 el percentil en el que está ubicado el puntaje de Juan. Juan está en el 98, o sea, eso me daría 2. Dividir entre 100 y multiplicar, bueno, si divido 2 entre 100 me da 0,02 y multiplicar este resultado por la cantidad de participantes. Y cuando yo multiplico, o puedo multiplicar 2 sobre 100 por 100, por 500. Entonces se cancelan los ceros y me quedaría 2 por 5, que sería 10. Y ahí me estaría dando la respuesta. ¿Listo? Ahí se las dejo para que hagan el cálculo más adelante. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Algo inusual en la prueba. Preguntan sobre un procedimiento de álgebra básica, multiplicación de polinomios. Algo muy sencillo. No es usual ver esas preguntas en la prueba, pero pues de vez en cuando las ponen. Bien, ok, para los que de pronto no recuerdan cómo hacer esto, pues sencillamente lo que debo hacer es multiplicar paso a paso, multiplicar el 3x por cada uno de los valores que me están dando acá en el siguiente paréntesis. Entonces, cuando multiplico 3x por 3x, eso me daría 3 por 3, 9, me daría 9x al cuadrado. Ahí saldría entonces el x al cuadrado. Bien. Cuando multiplico 3x por 1, pues me da 3x positivo, entonces más 3x. Luego multiplico el menos 2 por el 3x, eso me daría menos 6x. Y finalmente menos 2 por 1, pues me daría menos 2. Y le sumo el 2 que está por fuera del paréntesis. Sería este más 2. Acá entonces me sigue quedando el 9x al cuadrado, queda tal cual como está. Sería este menos 3x
perdón, 3x menos 6x daría menos 3x, y 2 menos 2 pues da 0, entonces por eso queda 9x cuadrado menos 3x, y así contestamos la C. Muy bien, es algo de operaciones básicas. Listo, vamos con la pregunta número 3 que tiene que ver con porcentaje. Posiblemente esta ya la hayan trabajado en la prueba que hacen, creo que entrenando la tomó Elite pues para ponerla en la prueba de ellos. De todas formas, revisemos cómo calcular porcentajes. Yo lo que hago es lo siguiente, yo miro cuánto es el total. Entonces, siempre que me dan un ejercicio de porcentaje, yo sé que pues el total siempre va a ser el 100%, ¿cierto? Con eso es que hacemos la regla de 3. Algo que inmediatamente sé es que 10 pues son el 50%. La mitad siempre es el 50%. Algo que puedo saber de acá también es que pues la mitad de la mitad, 5, va a ser el 25%. Y así voy sacando valores que ya conozco. Ahora, algo que sé también es que si yo le quito un 0, voy a tener el 10%. Entonces yo sé que 2 va a ser el 10%. O sea, todas estas cosas, al ver el 20, ya están en mi cabeza. Todas estas 4 cosas, algo que puedo ver inmediatamente. Entonces, acá me dicen Barranquilla, 4 estudiantes. Como yo sé que 2 son el 10%, pues yo voy a saber que 4 van a ser el 20%. ¿Sí? Entonces, Barranquilla, 20%. De una lo saco, ¿sí? Cuando me dicen Cali, un estudiante, como yo sé que 2 son el 10%, pues yo voy a saber entonces que 1, la mitad, va a ser el 5%. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya saqué Cali y Barranquilla. Ahora, Bogotá, son 12. Nuevamente puede ser con el 10. Como yo sé que 2 son el 10%, pues para sacar el 60 multiplico por 6. Entonces voy a saber que 12 equivalen al 60%. Y ahí saqué Bogotá y luego Medellín, me dice que es el 15%, son 3 estudiantes. Entonces, como 2 son el 10% y 1 es el 5%, entonces al sumar 10 y 5 pues me da 15%, o sea que 3 son el 15%. Y así rápidamente sé cuál es la respuesta que me sirve. Aunque claro, si yo calculo Cali, ya descarto las demás, porque la única que me tienen con Cali el 5%, pues es esta, o Barranquilla el 20%, entonces no necesito hacerlas todas, sino que con una ya pues hago esa pregunta como un chasqueo de dedos y paso a la siguiente. ¿Listo? Pues hay muchas formas, la que también la que hace la sumatoria para que les dé 100 también es muy válida y sirve. ¿Listo? Bueno, veamos entonces la pregunta 4 y 5 que tiene que ver con este enunciado. A ver, paso. Bueno, por acá me contestan que es la C, todos están de acuerdo en que es la C. ¿Se dieron cuenta dónde está la cascarita de esta pregunta? En la última hora del sábado. Muy bien. Acá en la última hora del sábado nos ponen algo para que lo miremos rapidito. Todos están de 1 hora, pero esta está de 2 horas. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. Acá son 6, 7 y 8. Entonces como son 8 horas diarias, entonces sería 8 por 5, 40. Al finalizar el quinto fin de semana se están completando las 40 horas. Muy bien, no es malo que mirar esa pregunta. Listo, ahora con esta misma tabla hay que con la misma información, el mismo contexto, pero la tabla que vamos a mirar ahora es esta. Debe responder la pregunta 5. Bueno, todos coinciden en que la correcta es la D. Efectivamente, es una pregunta muy sencilla. Entonces, el tercer fin de semana tenía que doblar a 16, o sea, tenía que dar 32. Entonces, faltan 8 participantes para que acá tengamos 32, que sería lo que hace que se doble cada fin de semana la asistencia de participantes. Muy bien, veamos la pregunta 6. No sé si esta ya la han trabajado. Acá la cuestión con esto es que todas las posibles respuestas son como afirmaciones correctas, pero debo buscar cuál responde a lo que me están preguntando. Bueno, acá lo que dice es que es una empresa que tiene un sistema de venta por redes. Esto es lo que llaman el marketing
lo nuevo que se está viendo pues en las redes sociales donde le dicen a usted que sea su propio jefe y trabaje desde casa, cosas así. Entonces acá lo que me dice es que cada vendedor del nivel 1 recibe comisión por sus ventas, por las ventas del vendedor que ha inscrito en el nivel 2 y por las ventas de aquellos que fueron inscritos por la persona que inscribió niveles 3, 4 y 5. O sea que el que está aquí en la cabecita recibe dinero por los que están acá, es decir, todos los que están debajo de él le dan comisión al que está de primero. Hay una empresa muy, bueno, que he escuchado mucho acá en Neiva, no sé si la han escuchado ustedes, se llama Gana Café. Lo que hacen ellos es, alguien que está en el negocio, por decirlo así, lo invita a usted a que se una, usted debe unirse con una cuota de, no sé, unos 3 millones, y ahí usted entra debajo de alguien, pero usted debe formar su propia red. Es decir, que usted no empieza a recibir dinero o a recuperar su inversión hasta que usted no meta 2 personas debajo de usted. Eh, Esa empresa mensualmente le da a usted unos productos, le vende a usted unos productos que usted debe comprar. Pues usted decide si se los queda o los vende. Si los vende, pues tiene una comisión como del 10% o menos, no recuerdo muy bien. El hecho es que esas personas que usted debe ingresar hacen lo mismo. Esas 2 personas también deben comprar mensualmente un producto y por ese producto que ellos compran le dan una comisión a usted. Y ellos a su vez tienen que meter 2 personas y así se va formando la red. Entonces, esa persona que está en la cabeza gana dinero por todos los que están debajo de él. Cada mes, cuando compran el producto, le dan una comisión a él. Por eso la meta de ellos es que esto crezca tan pronto como sea posible, tan rápido como sea posible. Entonces, luego dice que una persona afirma que las comisiones de un vendedor que tenga 5 niveles en su red de vendedores equivale al 10% de la suma de las ventas de los vendedores de su red más el 5% de sus ventas. Pues eso claramente está mal y acá pues también nos están diciendo que la afirmación es incorrecta, porque están sumando esto, pero esto es por una persona, o sea, esto lo hace una sola línea de las que tengo acá. Entonces, 1% recibe acá, pero recibe 1% por todas estas personas. Acá 2%, pero 2% por todos esos que están acá. Y así sucesivamente. Entonces, él completa este 5%, es porque es el acumulado de una línea de ellos. Entonces, lo que me contestan ustedes es que las comisiones dependen del nivel de cada vendedor. Ahora dice el quinto nivel. En el quinto nivel hay mayor cantidad de vendedores. Esto es algo cierto, pero pues es una afirmación como por ponerla ahí. O sea, no me responde a lo que me están preguntando y es porque la afirmación es incorrecta. Luego en la C dice el vendedor recibirá menos de lo que le corresponde. Eso también es cierto. Si yo digo que solamente recoge el 10%, pues estaría siendo falso porque 5% lo hace con una sola línea, que es 1% acá, 1, 2, 3, 2, 4, 5% lo haría con una sola línea. O sea, con todas las ramas que él tiene haría 5%, o sea, con 2 ramas completa ese 10%. Entonces, esta también podrá servir. Y la de dice, en todos los niveles de comisión, las comisiones son del mismo valor. Eso es algo también cierto. Para todos los niveles la comisión es del mismo valor, pero dependiendo en el puesto que esté ubicado el vendedor, pues así mismo será el dinero que va a recibir. Listo, entonces ya entendiendo esto, pues debo escoger entre la A o la C. Y pues la C es cierta, el vendedor recibirá menos de lo que le corresponde y eso se debe a que las comisiones dependen del nivel de cada vendedor. Aunque a mí me deja algo de duda, siempre esta pregunta, pues no debería ser así porque ustedes necesitan que yo les dé la respuesta eh, precisa, correcta y exacta, pero siempre hay una o dos preguntas de las 50 que ponen el que generan una cierta duda. Porque lo que me pregunto yo acá y es, esto sí responde a lo que me están preguntando y es, la afirmación es incorrecta, ¿por qué? O sea, ¿por qué es incorrecto que el vendedor gane el 10%? Porque como pues le encuentro sentido a esta, también le encuentro sentido a la C, pero pues me inclino como ustedes más por la A, pero pues sin embargo me deja la duda ahí. Entonces,
tendré que vivir con esa duda por el momento. Listo, pasemos a la pregunta número 7. Esto es algo que está saliendo bastante, que se llama correlación lineal. Es algo que en el colegio no enseñamos, tiene que ver con, bueno, algo como con estudios, o sea, ahí combina como la parte de funciones con la parte de estadística o estudio poblacional, en fin. Pero a pesar de que esto no se trabaja en el colegio, acá le explica qué significa una correlación lineal. Entonces, es cuestión de leer muy bien, entender lo que significa y ya con esto responder. Bien, entonces, léanla bien, entiendan lo que significa y respondemos. Ya entendiendo lo que me están diciendo acá en estos dos ítems, responder es muy sencillo. Bueno, veamos el chat que hoy no quieren hablar mucho. Listo, bueno, la mayoría contesta la C. Muy bien. Entonces veamos la pregunta. Dice, un estudio quiere determinar la relación entre la cantidad de casos de dengue que se presenta en el municipio cada mes y la precipitación, cantidad de lluvia, al presentar el estudio. La investigación incluye la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos esta diapositiva donde nos muestran los punticos con lo que está ocurriendo mes a mes. En el eje horizontal tenemos la precipitación mensual y en el eje vertical la cantidad de casos de dengue. Miren la parte de arriba. ¿Qué función es la que nos están mostrando allá? Donde dice y es igual a 0,48x más 7,98. ¿Lineal afín? Es una función afín, sí señor, muy bien. Y dice que el coeficiente de correlación es menos 0,85. Luego acá abajo nos dicen que el coeficiente de correlación indica el tipo de relación que existe entre ambas variables. Entonces, ¿cómo se relacionan las variables? Entonces, primero me dice acá que un coeficiente es positivo cuando se indica que al aumentar el valor de la variable independiente genera un aumento en los valores de la variable dependiente. Entonces, aquí la variable independiente es la x, bueno, siempre, en cualquier función, la variable independiente es la x y la dependiente es la y. Esto es porque si usted necesita tabular, a x usted le pone los valores que usted quiera, usted puede poner menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y y depende de esos valores que yo le ponga. Entonces, y depende de x. Entonces, lo que me está diciendo acá es que a medida que aumentan los valores en x, también aumentan los valores en y. Esa es la misma definición para una función creciente. Y como pueden ver acá, esto es una función creciente. A medida que aumenta en x, también aumenta en y. Ahora me dice, un coeficiente es negativo cuando me indica que los valores de la variable independiente generan una disminución con los valores de la variable dependiente. Entonces, al aumentar en x, la variable dependiente y debe disminuir. Entonces, debe ser una línea de esta forma, o sea, la misma función afín, pero decreciente. Entonces, para que les quede ahí pues grabado, de pronto en otra pregunta ya no les den acá qué significa positivo y negativo. Si una función es creciente, el coeficiente de correlación es positivo. Si una función es decreciente, el coeficiente de correlación es negativo y siempre se aplica para función lineal. Entonces el error acá precisamente es que el coeficiente lo están poniendo negativo cuando debería ser positivo porque es una función creciente. Y la C dice, a medida que aumenta la precipitación, aumenta también la cantidad de casos de dengue. Luego la correlación debe ser positiva. Listo. Muy bien. No es más. Listo. Vamos entonces ahora a la pregunta número 8. Dice que el diagrama de árbol representa las relaciones entre 5 acciones aleatorias que puede realizar un brazo mecánico. Y luego me dice que de acuerdo a este diagrama, para que el brazo mecánico efectúe la acción V, es necesario que realicen las anteriores acciones. Entonces debe partir de X, pasar a Y y luego a V. Entonces, claramente la respuesta correcta va a ser la B.
Listo. Veamos la pregunta 9. Les pido que la hagan, es de porcentaje nuevamente, que la hagan sin sacar el regla de 3, sino que sencillamente para calcular el 10% le quiten un 0 y hagan el cálculo. Esta también, si lo hacen así, es cuestión de 1 minuto para resolverla. Entonces, 8:51, vamos hasta las 8:52. Esto del porcentaje es muy importante, bueno, ya sea por regla de 3, que es un poco más demorado, o como les estoy explicando, lo importante es que lo tengan claro porque van a encontrar preguntas de porcentaje de todo tipo. ¿Listo? Entonces dice acá, Rosendo le solicitó a un banco un préstamo de 200.000 pesos para cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona 40.000 pesos, eso es lo que ponen acá, la cuota fija, y paga el interés del 10% sobre el saldo a la fecha. Entonces, cuando él tiene 200.000 pesos, pues el 10% es quitarle un 0 a 200.000, el interés es de 20.000 pesos. Y la cuota son de 40.000, por eso paga 60.000 pesos. El siguiente mes ya no debe 200.000, sino 160.000. Entonces el interés, al quitarle un 0, pues es de 16.000, más los 40.000 fijos, pues son 56.000. Acá entonces, en la cuota 3, que es lo que Rosendo debe pagar, entonces, pues a 120.000 le quito un 0, pues me da 12.000 pesos, más 40.000, pues son 52.000 pesos. Entonces, si ven que hacia puro ojo, la resuelvo en menos de 30 segundos. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la pregunta 10 a la 12. Creo que esta ya la había trabajado con ustedes. Bueno, eso es porque hay preguntas del banco del ICFES que se repiten en una prueba a la otra. A veces de 2018-1 a 2018-2 se repiten 4 o 5 preguntas, o del año anterior. Entonces encontramos preguntas repetidas. Entonces, si ya sabemos la respuesta, pues 1 minutico y contestamos. 8:54 a 8:55, vamos con la 10. El ICFES está usando este formato desde el 2017, 2016 más o menos, y es dar una serie de pasos para la pregunta. Hay 3 tipos de pregunta que hacer de esta forma. Esta, por ejemplo, es que le da una serie de pasos para que usted la siga y llegue a la respuesta correcta. Anteriormente, o en el tiempo que yo la presenté, no daban la serie de pasos, le hacían la pregunta y usted debía sacarse los pasos de la cabeza. Ahora se los están dando, entonces aprovechen esa ayuda. Esos pasos debe seguirlos. Si a usted se le olvidó cómo calcular algo, acá le dicen cómo hacerlo. Solamente sigue los pasos y encuentre la respuesta. En otros ejercicios le preguntan en qué paso hay un error. Otra pregunta le dice qué paso es innecesario. Entonces usted debe leer muy bien estos pasos para llegar a la respuesta correcta. Listo, entonces ahora me están hablando de la tabla de unos productos que están de calzado, está costo de fabricación, precio de venta y unidades vendidas. Y acá el tipo de calzado. Luego me dice que para calcular la participación de un producto específico en la utilidad total se efectúa el siguiente procedimiento. Entonces, uno, se halla la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación. Bueno, y esto me dice que la utilidad neta es de 17 millones y me están preguntando por la participación de las zapatillas. Entonces, como me están hablando de zapatillas, voy a concentrarme acá en la fila 2, que son las zapatillas. Entonces, paso 1, la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación. Diferencia en matemáticas significa resta. Entonces, precio de venta 30.000, costo de fabricación 5.000 pesos. Entonces, en el primero me da 5.000. Listo. Luego, paso 2, se multiplica esta diferencia por la cantidad de unidades vendidas. O sea, 5.000 lo voy a multiplicar por 800. Esto me daría 8 por 5, 40. Y le agrego 6 ceros. O sea, sería 40 millones. Listo. Paso 3. El resultado obtenido en el paso anterior se divide entre la utilidad total neta.
Entonces, acá, ¿cuál es la división que debo hacer? La utilidad total neta es esta, 17 millones. ¿Debo dividir 40 entre 17 o 17 entre 40? ¿Qué división hicieron ahí? Profe, no son 40 millones, son 4. Es que se colocó 8.000 y son 800. Ok, muchas gracias. Sí, señor. Son 4 millones. Gracias. Entonces, ¿debo dividir 4 millones entre 17 o 17 entre 4 millones? Para hacer el paso 3. 4 en 17. 4 y 17. Muy bien, debo dividir entonces. Mire, como tengo 4 millones y 17 millones, pues puedo cancelar los 6 ceros de cada uno y la división que yo hago es 4 dividido entre 17. Acá deben tener cuidado. Bueno, yo sé que ustedes son muy buenos para dividir. Si lo hago con un decimal, me da 0,2. Al multiplicar por 100, me da 20% y contestaría la A. Pero si ustedes siguen haciendo la división, les da 0,23. Importante que esto lo manejen, hacer esa división 4 entre 17 es una división, pues le pongo 0 al 4, queda 40 y pongo coma acá, luego 17 en 40 cabe 2 veces, 17 por 2 me da 34, a 46, vuelvo y le pongo un 0 y luego estaría 3 veces, que es el 17 entre 60. Y luego en el cuarto paso me dice que el 0,23 lo debo multiplicar por 100, o sea, esto es igual al 23%. Bien, entonces, muy bien para los que contestaron la B. Aunque bien, esto ya se la deben saber porque es la misma pregunta que salió en la prueba anterior. Listo, pregunta 11. 9 y 2, vamos hasta las 9 y 3. Dice, el contador quiere saber el valor total en pesos de ventas de un producto. ¿Qué operación debe efectuar para hallar este valor? Entonces, viendo la tabla, pues debo multiplicar el precio de venta por las unidades vendidas. Entonces, pues debe ser una multiplicación para saber cuál es la respuesta. La única que me dice multiplicar es la A. Y precisamente es el precio de venta del producto por el número de unidades vendidas. Entonces, la A. Listo. La 12. Listo, la 12 dice, bueno, esta es la otra pregunta que les menciona, la otra forma donde están los pasos, y me dice cuál de los pasos descritos no se requiere. Entonces, luego me dice que la empresa vendió todas las unidades fabricadas y el gerente quiere saber cuál de los productos se invirtió mayor cantidad de dinero. Para ello, efectúa el siguiente procedimiento. Entonces, primero, lista los productos ordenados de menor a mayor según su costo de fabricación. Luego, para cada tipo de producto multiplica su costo de fabricación por el número de unidades vendidas. Y tercero, compara los resultados obtenidos en el paso anterior y elige el mayor. Ahora me preguntan cuál de estos pasos descritos es el procedimiento, desde el procedimiento anterior no se requiere. Entonces, ¿cuál de estos pasos no fue necesario? Listo. Por lo que contestan, estamos de acuerdo en que la 1 es el paso que no se requiere porque en el poner esto en lista, cuando multiplique el paso 2, esa lista puede variar. O sea, los puestos van a cambiar, entonces no tiene sentido que yo los ordene si después se van a cambiar. Entonces la dice, el primero porque la cantidad de tipos de productos fabricados por la empresa es pequeña, no tiene nada que ver. Y la dice, el primero porque al ejecutar el paso 2 es posible que cambie el orden obtenido. Muy bien. Listo, vamos con la pregunta número 13. Bien, ya tengo respuestas de la mayoría, muy bien. Bueno, dice, la gráfica 1 muestra el número de unidades vendidas de los únicos 3 productos que comercializa un almacén. Tenemos los productos X, Y, Z. Luego dice, el dueño del almacén pide a uno de sus empleados que con esta información construya una gráfica en la que se muestre la distribución de las ventas de cada producto sobre el total de unidades vendidas de todos los productos. El empleado construye la gráfica 2. La gráfica propuesta por el empleado no es correcta porque, bueno, además de lo que nos dice acá,
que la gráfica se muestre la distribución de ventas de cada producto sobre el total de todos los productos, pues precisamente eso es lo que siempre se hace en un diagrama circular. Un diagrama circular nunca lo hacemos con los mismos valores que tengo acá. No lo hacemos con el 70 de X, con el 40 de Y, con el 50, sino que lo que hacemos es ese valor, dividirlo entre el total, y normalmente lo que pongo es un porcentaje. Bueno, puedo poner un porcentaje, una fracción o un decimal. Todo significa lo mismo, pero debe ser una proporción. Entonces, dice, estos valores representan unidades vendidas y no una proporción que representa cada producto. Entonces, es correcto. Miremos las otras. Es imposible transformar un gráfico de barras en un diagrama circular. Eso siempre es posible. Siempre se puede representar de las dos formas. De hecho, en un periódico el que más se ve es el circular porque la gente entiende más de porcentajes. Se debe mostrar el valor en forma de fracción, pues solo así una gráfica es correcta. Fracción, porcentaje o decimal, recuerden que son lo mismo, entonces me sirve cualquiera. Y la de un diagrama circular no se puede mostrar porcentajes sobre las ventas totales. Precisamente lo que se muestra en diagrama circular es eso, porcentajes. Listo, muy bien. Vamos con la pregunta 14. Bueno, este tiene que ver con con la combinatoria. Este era un tema muy usado por el ICFES y últimamente estuvo poniendo dos o una pregunta o ninguna pregunta en la prueba, pero en la 2019, hace 3 preguntas sobre teoría de conteo. Entonces miremos esta que tiene que ver con combinaciones y luego hablamos de del principio fundamental de conteo. Profe, a mí todavía no me queda clara la pregunta, o sea, no sé qué me está preguntando como tal. Bueno, dice, ¿cuántas combinaciones de las 5 preguntas permite alcanzar la calificación que obtuvo Daniel? Entonces, como le hicieron 5 preguntas, ¿cierto? Entonces, Daniel pudo haber contestado bien la 1, la 2 y la 3, y tuvo mal la 4 y la 5, ¿cierto? Pero también pudo haber contestado la 1, la 3 y la 4 bien. Y la que tuvo mal Daniel fue la 2 y la 5. ¿Sí? Y así otra que podría haber contestado bien, pudo haber sido la 1, la 4 y la 5. Entonces acá la que estuvo mal es la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces es ¿cuántas combinaciones puedo hacer yo de esto? ¿Cuántos tríos puedo formar teniendo 3 bien y 2 mal? Bueno, la combinatoria tiene dos cositas además del principio de la multiplicación, que es trabajar combinaciones y permutaciones. Entonces, en esta pregunta principalmente, pues es fácil para mí identificar que me están preguntando por combinaciones, porque en la pregunta está, ¿cuántas combinaciones de 5 permite alcanzar la clasificación con tu Daniel? Otra pregunta que le pudieron haber hecho es ¿cuántas formas o cuántas posibles opciones pudo contestar Juan? Entonces no le dicen a usted si es combinación o permutación. Lo que usted debe tener en cuenta acá, siempre que tenga una pregunta de este tipo y no le digan si es combinación o no le pregunten cuántas combinaciones o permutaciones, es que en las combinaciones no importa el orden. Por ejemplo, acá no importa si Juan tiene bien la 1, la 2 o la 3, o la 3, la 2 y la 1. El orden no me altera nada acá, siguen siendo las mismas 3 preguntas. ¿Sí? En algunos casos sí importa el orden. ¿Sí? Por ejemplo, cuando lanzo dados, si en un dado me sale 4 y en el otro 6, esa es una opción.
Pero si al volver a lanzar los dados en el primero me sale 6 y en el otro 4, esa es otra opción. Entonces ahí el orden sí empieza a jugar un papel importante. Entonces tengo 5 combinaciones de 3. Esto va a ser igual entonces. Arriba siempre la fórmula va con n factorial sobre, acá abajo pone, bueno, voy a poner la fórmula como tal para que la recordemos. Entonces yo tengo n combinaciones de r, o sea, la combinación de dos números. Esto sería entonces r factorial por n menos r. Importante que se aprendan esta formulita. Entonces, siempre el número más grande, como lo decía Juan Ángel en el chat, es la población. Y esta es la muestra. Entonces, 5 combinaciones de 3. Yo no puedo hacer 3 combinaciones de 5. Siempre el más grande es la población y el R es el que necesito combinar. Entonces, siempre se utiliza esta fórmula y acá también me faltó, al terminar este paréntesis, también va un factorial. Si fueran permutaciones, si el orden importara, lo único que se le quita a la fórmula es esta R. Y acá pues sería una P. N permutado de R sería lo mismo, pero sin esta R. Es la misma fórmula. Entonces, cuando yo resuelvo esto, yo sé que n factorial pues es 5, son 5 combinaciones, que sería 5 factorial sobre r factorial, que sería 3 factorial, y en el paréntesis iría entonces 5 menos 3, y eso también sería factorial. Y ya lo que sigue pues es resolver esto, que es bastante sencillo. Entonces, ese 5 factorial que tengo arriba, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Como abajo tengo un 3 factorial, entonces voy a escribir esto como, pues recordemos, ¿no? 5 factorial pues es la multiplicación. 5 factorial va a ser la multiplicación de todos los números que hay hacia atrás. Entonces, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Ese es 5 factorial. Entonces yo acá lo puedo escribir como 5 por 4 por 3 factorial, porque 3 factorial pues es 3 por 2 por 1, entonces lo puedo expresar de esta manera. Y así de esta forma puedo cancelar 3 factorial con 3 factorial, y me queda arriba entonces 5 por 4, y en el paréntesis 5 menos 3 pues va a ser 2 factorial. Listo, entonces 3, este 3 factorial se va a ir con este 3 factorial. Entonces, ¿qué me queda? 5 por 4. Arriba me quedaría 5 por 4, que es 20. Y abajo me quedaría 2 factorial. 2 factorial pues sería 2 por 1, quedaría 2. Entonces acá la división me daría 10 y por eso la respuesta correcta entonces es la C. Bien, entonces, para recordar en esta pregunta, cuando me preguntan... y no importa el orden, cuando no importa el orden son combinaciones, cuando sí importa el orden son permutaciones. Ahora, otra pregunta que sale son las del principio fundamental del conteo, que es principio de la multiplicación, por ejemplo. Entonces, un ejemplo muy común acá es el de las placas o de la lotería. Entonces, me preguntan, por ejemplo, me dicen una rifa tiene 4 números. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que si yo compro una boleta, gane la rifa? O lo otro que me pueden preguntar es cuántos números se pueden formar con 4 dígitos. Entonces, yo acá puedo poner números del 0 al 9. Cualquier número de esos, y además se puede repetir porque puede ir el número, por ejemplo, 5555. Entonces, acá tengo del 0 a 9 10 opciones para poner en este ítem. Acá también tengo 10 opciones, los números del 0 al 9. Acá también tengo 10 opciones. Y acá también tengo 10 opciones. Entonces, como todos los números se pueden repetir, y la pregunta, ¿a cuántos números se pueden formar? ¿Cuántos números se pueden formar con 4 dígitos en una rifa? Puedes multiplicar 10 por 10 por 10 por 10. O sea que en una rifa de 4 números
irían 10.000 números. Entonces, si usted compra un número, la probabilidad de ganar pues va a ser 1 sobre 10.000, o sea, es 0.001. O sea, eso es muy baja la probabilidad. Ahora imagínense la probabilidad de ganarse el baloto, que tiene 7 números. Sería 1 dentro de 10 millones. O sea, eso es, por eso el baloto es o la lotería es una renta, porque eso casi nunca cae. De los 100.000 números, venden 10.000 y tienen 90.000, 99.000 más para que caiga el premio. Entonces, pues la probabilidad apunta hacia ellos. Otro ejercicio de esto es que le dicen a usted, para el municipio de Neiva se está sacando una nueva clase de vehículos. Los vehículos van a tener 3 letras y 3 números en su placa. Entonces, las letras que se van a usar son 26, porque se quita la ñ y la L. Bueno, quitando letras, supongamos que son 26. Y los números, pues del 1 al 9. Entonces, ¿cuántas placas se pueden formar? Entonces, lo mismo, 10 por 10 por 10 serían 10 números. Y las letras, pues son 26, entonces será 26 por 26 por 26. Y ahí multiplico ese valor y obtengo las placas que se pueden formar con 3 números y 3 letras. A veces lo varían, a veces le dicen en el tercer número debe ir una vocal, entonces usted acá tiene 5 opciones. ¿Listo? Entonces son los ejercicios que le pueden salir en la prueba con este tema de combinatoria, para que lo tengan en cuenta y si pueden le hagan una repasadita, que eso puede salir y es importante. Listo, vamos con la pregunta número 15. Bien, listo, la mayoría coincide en la misma respuesta, muy bien. Bueno, acá lo que me están diciendo es que se construyen diferentes triángulos de igual base, siempre la base va a ser 1, y diferente altura como aparece en la gráfica. La altura va variando, el primer triángulo tiene 0,5, el segundo 1, el tercero 1,5 y el cuarto 2. Las medidas aproximadas de las diagonales, que son las líneas punteadas, en cada caso se muestran en la tabla. Entonces están calculando la diagonal. Si ustedes se dan cuenta, siempre se está formando un triángulo rectángulo y lo que se ve como diagonal en realidad es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, cuando me preguntan por la expresión que corresponde al cálculo de la medida de las diagonales de dx respecto a la altura de x es, pues sencillamente voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, para calcular hipotenusa, pues los catetos deben sumarse, ¿sí? Y la hipotenusa debería estar al cuadrado o en su defecto, ya le sacaron raíz, debería estar con raíz. Entonces no me sirve ninguna de las dos porque no está al cuadrado. Por ejemplo, la b, si estuviera d al cuadrado me serviría, pero acá no. Esta ya la han sacado raíz y así vemos que están aplicando acá el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces la correcta sería la de el cateto 1 al cuadrado daría 1 y x al cuadrado, que es lo que va variando en la altura. Muy bien, vamos con las preguntas de la 16 y la 17 con esta información. Dice que la tabla 1 muestra la distribución por estrato socioeconómico de 50 empleados de una fábrica. Entonces tenemos el 100% que son 50. Y la tabla 2 muestra la clasificación por estrato que hace la empresa. Luego dice que un comité de la fábrica se decide bonificar a los empleados de 2 estratos, los cuales correspondan al 34% del total de los empleados. Y me preguntan cuáles son los estratos bonificados. Entonces tengo las opciones 1 y 2, que acá serían 17, 2 y 3, que serían 30, 4 y 5, que serían 8 y 5, 13, y 4 y 5, no, 4 y 5 son los que son 13, y 3 y 4 sería 28. Listo, yo sé que el 100% son 50, entonces el 25 serían el 50%, y necesito el 34%, o sea que, por ejemplo, 3 y 4, que me da 28, está haciendo más del 50%. Ahora, si yo le quito un 0 a este 50, sé que 10% serían 5, o sea que 30% serían 15. Es decir, que 34% debe ser un poco más
un poco más de 15. Entonces, pues van a ser en realidad 17. Entonces, vemos que en el 1 y 2 efectivamente me está dando 17 y vean cómo se resuelve rápido sin necesidad de hacer la regla de 3. 2 y 3 me da 30, me da más del 50%. 3 y 4 me da 28, más del 50%. Y 4 y 5 me da 13, que sería un poco más del 20%. Bien. Pues otra Veamos, manera de sacar el 34 de 50 es simplemente multiplicar 50 por 0,34. claro, sí, pero entonces tiene que ser usted muy hábil para multiplicar decimales. Listo, muy bien. Sí, de hecho hay muchas formas, otros ya la regla de 3 la tienen mecanizada, también hacen esa multiplicación muy rápido. Solo que pues en la mayoría lo que pues he visto es que para hacer cálculos de regla de 3 se demoran demasiado, pierden más de un minuto haciéndola, por lo que tienen que multiplicar y a veces hacer divisiones. Entonces los demora. Pero pues sí, hay diferentes maneras. Si usted tiene una clara y la puede hacer de forma rápida, pues lo importante es eso, que usted llegue a la respuesta de forma correcta. Ahora, si como yo lo explico, les parece muy complicado y prefieren hacer la regla de 3, pues pueden usarla. Lo único que necesitamos es que tengan agilidad para hacer esa regla de 3 y hacerla muy rápido. Lo único es que pues yo me demoro explicándola porque quiero que todos me entiendan, pero cuando yo veo esta pregunta, yo saco mis porcentajes mentales y esta vaina me quita menos de 30 segundos. Entonces, cuando hay preguntas que tengo que pensar, pues ese tiempo lo utilizo allá. Listo, veamos la pregunta 17. Creo que necesitamos ver las tablas para que se pueda resolver. Listo, dice, el administrador de la fábrica ordenó los estratos socioeconómicos de menor a mayor según la cantidad de empleados que pertenezcan a cada estrato. Se puede confundir uno, es que le dicen de menor a mayor, y uno puede pensar que es de mayor a menor. Entonces siempre hay que leer con cuidado eso. Listo. Entonces, en bajo, que es 1 y 2, tenemos 17. En medio, que son 3 y 4, tenemos 28. Ese debería ser el mayor, o sea, debe ir de último. Y el alto, 5 es el menor, entonces el alto debe ser el primero. Efectivamente alto, son 5 y 6, nomás hay 5 cinco personas. Luego bajo, que son 1 y 2, son 17. Y finalmente el medio, que son 28. Entonces ahí sería la A. Profe, ¿lo puede volver a explicar que no entendí? Bien, me están diciendo que debo ordenar los estratos socioeconómicos de menor a mayor según la cantidad de empleados que pertenezcan a cada estrato. Y me están poniendo acá esta clasificación, bajo, medio y alto. Entonces debo sumar los estratos 1 y 2, los estratos 3 y 4 y los estratos 5 y 6. ¿Listo? Entonces, 1 y 2 sería bajo, o sea, 10 y 7 me da 17. Entonces, voy a ponerlo por acá para que quede mucho más claro. Para estrato bajo tenemos 17 personas. Listo, luego sigue estrato medio. Para estrato medio, que son 3 y 4, debo sumar 20 más 8. Eso me daría 28. Y finalmente, para estrato alto, que es 5 y 6, debo sumar 5 y 0. Entonces, para estrato alto, me daría 5. Luego me dicen que, bueno, como debo ordenarlos de menor a mayor, entonces iría alto, bajo y medio. Entonces sería la A, alto, bajo y medio. ¿Sí la ve más clara? Sí, sí, sí. Listo, nuevamente, porcentaje. Si se llevan la cuenta en esta sesión, ¿cuántas de porcentaje hemos trabajado? Ya vamos como 5 preguntas. Por eso es importante que el porcentaje para ustedes sea una fortaleza y no una debilidad, porque lo van a necesitar sí o sí. Listo, tengo que ponerlo así un poco lejos para que se pueda ver todo, porque necesitan las dos tablas y además leer lo que dice acá. Bueno, ya tengo algunas respuestas de algunos de ustedes. Veamos entonces. Bueno, esta misma pregunta se repite en la prueba. Esta salió en 2017, volvió a salir en 2018. Esta puede volver a salir. Le gusta mucho al ITFES este tipo de preguntas.
Bueno, una universidad realizó un estudio para determinar si existe alguna relación entre el color de los automóviles y la seguridad vial. Del estudio se concluyó que el color plata es el más seguro, pues por cada 10 autos, uno fue objeto de algún accidente. Entonces ahí ya me están diciendo algo importante. Se obtuvo también la información de la gráfica correspondiente al porcentaje de automóviles de varios colores. Entonces acá tengo la tabla de accidentes por color, y luego me dicen que una compañía productora de pinturas publicó la información de la tabla sobre las preferencias de color en la venta de carros. Entonces acá está la preferencia en el color y acá está la accidentalidad de los automóviles. Luego me dice, respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, no sé cómo ustedes lo hicieron, pero yo lo hago de la siguiente manera. Yo sé que el porcentaje funciona con grupos de 100, por eso se llama por ciento. Entonces, si a mí me dicen que en Colombia la población que hace estudios de maestría y doctorado es del 7%, pues yo sé que de cada 100 personas, 7 tienen un estudio. Entonces, si yo tomo personas al azar, 100 personas, es posible que 7 de ellas tengan estudios de maestría y doctorado, o 7 de cada 100, es lo que quiere decir. Entonces, acá voy a tomar esto como 10 de 100, 20 de 100, 30 de 100, 35 de 100 y 70 de 100. Y cuando me dan este porcentaje, pues lo voy a tomar como el 35% del 100 de acá. Entonces, veamos. A ver si me entienden lo que les quiero decir. Ahora dice, como los vehículos de color plata, bueno, pues debo seleccionar la afirmación correcta, ¿no? Bien. Como los vehículos de color plata son los más vendidos, con un 35% serán los más accidentados. Bueno, además que acá ya me decía que el color plata es el más seguro, ¿no? Algo por lo que, si usted tiene buena comprensión de lectura, puede descartar esa. Pero veamos lo que le quiero decir con el porcentaje. Entonces, 35% serán los más accidentados. Bueno, acá ya tengo un número ahí. Listo, entonces 35%. Voy al color plata. Entonces, pues recuerden que para sacar el 10% solamente le corro un espacio a la coma. ¿Sí? Entonces sería 3.5, que es este numerito que pongo acá. Listo. Ahora me dice la B, como los vehículos de color negro son los de mayor accidentalidad y con 20% en venta serán los más accidentados. Entonces vemos que los de color negro hay un 10% y necesito sacarle el 10% a este 70%. Entonces, el 10% de 70 pues sería 7, perdón, el 20%, color negro es 20%, el 10% sería 7, entonces el 20% sería 14, y pongo acá el 14. Entonces claramente se ve la diferencia, este tiene 3.5, este tiene 14. Veamos los demás, como los vehículos de color negro solo tienen 20% en venta, tendrán menos accidentes que los de color blanco. Entonces vemos que el color blanco tiene 25%, y el 25% de 35, pues el 10% sería 3.5, el 20 sería 7, o sea que el 20% de los accidentados, o sea, el 25% sería un poco más de 7, pero vamos por pensar en 8, o sea, no llega a 14. Y en la D, como los vehículos de color blanco se venden 10% menos que los de color plata y no tienen una accidentalidad tan alta, se accidentarán menos los de color plata. Acá vemos que esto no tiene relación, entonces, efectivamente, la correcta es la B. Bien, ahora veamos la 19. La 19 tiene que ver con la misma tabla inicial, o sea, con esta. Entonces miren que negro tiene 70%, 35% blanco, azul tiene 30%, rojo 20% y plata es el que menos tiene, que 10%. Entonces dice lo siguiente, el ministro de Transporte, basado en la información, quiere implementar una estrategia para bajar la tasa de accidentalidad. Para esto, exigirá adquirir un seguro cuyo valor a pagar por el propietario sea proporcional al porcentaje de accidentalidad del color del automóvil. Teniendo en cuenta la información de la gráfica, es correcto afirmar que el valor a pagar del seguro
Entonces, ¿cuál pagaría el seguro más caro acá? Si debe pagar El negro. proporcional a la accidentalidad. Claramente el negro, la diferencia es muy alta, es de 70%, mientras que el blanco está en la mitad de eso. Entonces, de buscar el color negro de los automóviles, color negro será el más alto de todos. Listo. Bastante sencilla. Muy bien, vamos con la 20. Acá nuevamente porcentaje. Otra pregunta de porcentaje. Por eso les recalco tanto que porcentaje debe ser una fortaleza para ustedes. Listo, 9:53, vamos hasta las 9:55. O si tengo respuestas antes, mucho mejor. Por acá ya tengo muchas respuestas de la B. Listo. Veamos la pregunta entonces. Un estudio proyecta la cantidad de personas que para el año 2050 habrán tenido algún tipo de enfermedad antes de los 70 años. En la gráfica se muestran los resultados de la proyección. Listo. Entonces, sabemos, tenemos acá entonces, con alguna enfermedad, los muñequitos negros y los muñequitos blancos son sin ninguna enfermedad. De acuerdo con la información, ¿qué porcentaje de la población habrá tenido alguna enfermedad antes de los 70 años de edad en el 2050? Bueno, esa pregunta en realidad es muy sencilla, porque si nos damos cuenta de las respuestas, hay una única que es obvia. Si nos damos cuenta, la mayoría acá está presentando enfermedad en los últimos 70 años, entonces esto debe ser más del 80%. Cuando me dicen 430, pues me está poniendo 4.3 veces el 100%. O sea, esto es posible en ganancias. Si yo pongo una empresa, puedo ganar 400% si mi inversión fue de 100.000 y yo me gano 400.000, solamente 500.000. Solamente así estoy teniendo ganancias del 400%. 7% y 3% es muy pequeño. Ah, bueno, acá... Profe, ¿no se supone que si tengo ganancias del 400% e invertí 100.000 pesos, no serían 4 millones la ganancia? No, no, porque el 100% son 100.000. Entonces, para ganar el 100%, pues necesita 200.000. 100.000 que invirtió y 100.000 que le queda. Sería el 100% de lo que usted invirtió. Entonces, el 400%, pues sería 500.000, 400.000 más. Profe, además esto se puede sacar por medio de regla de 3, ya. Pues que la regla de 3 es muy demorado para saber que, como es la mayoría, solamente contesto 86 y sale, ¿sí? O sea, es que, miren, no tiene sentido que sea 430, porque es más del 100%. 7 y 3 es muy pequeño. O sea, 7 y 3 me serviría si me preguntaran por las personas sin alguna enfermedad. O sea, esto sale a puro ojo. O sea, acá no es necesario pues, ni siquiera hacer ningún cálculo. Ya sé que es la mayoría y por la mayoría pues me da más del 80% y sale. Listo, damos la pregunta número 21. Esta sale bastante, que tiene que ver con análisis de gráficos. Muchos me están contestando que es la B. Bien, siempre cuando me presentan 4 gráficas, pues van a ser 2 las que no me sirven. Acá lo que me están pidiendo es que seleccione la gráfica que muestra correctamente la cantidad de estudiantes que prefieren cada actividad. Entonces, la variable debe ser cantidad de estudiantes y actividad. Por ejemplo, acá me sale hombre, mujer y número de estudiantes. No me sale la actividad por ningún lado. En la D lo mismo, hombre, mujer y número de estudiantes. Entonces, la A y la D no me sirve para nada. Debo escoger entre la C o la B, que mire, tiene la actividad patinar o trotar y número de estudiantes. Entonces, para patinar hay 15, para trotar hay 17. Entonces, me contestaron la B, sí, efectivamente, patinar tiene 15 y trotar 17, lo que no ocurre con la C, que tiene 10 y 14. Entonces, muy bien, nos quedamos con la B. Listo, y para terminar, la pregunta número 22, que tiene que ver con cartas de póker. Listo. Ahí está la pregunta. Bueno, se ve un poco lejos. Veamos si así podemos verla mejor. Listo. Bueno, un minuto para que lean el encabezado, medio minuto, y el otro medio minuto respondemos. Listo. Bueno, lo que me dicen acá es que tenemos un juego de cartas. Me explican cómo es el juego de cartas para los que no conocen el póker.
Importante que entiendan cómo está conformado ese juego porque siempre el póker es de donde sacan preguntas para el ICFES. Y luego me dice que de las 4 cartas que tiene este personaje, debe deshacerse de una carta y reemplazarla por otra que se selecciona aleatoriamente dentro de las 48 restantes. Acá dice que su hermano Mario, su hermano le dice a Mario con 2 posibles tríos para armar que debe seguir las siguientes instrucciones. Primera, determinar con qué carta podría completar cada una de los tríos. Una carta con el número 2 o una carta con el número 4 en cada caso. Estimar la probabilidad de obtener al azar cada una de dichas cartas y deshacerse de una de las cartas del juego que es más improbable en completar. Bien, acá cuando dice estimar, estudia la probabilidad, pues ahí nos damos cuenta que la probabilidad va a ser la misma, no importa si él se deshace de un 2 o de un 4, la probabilidad de que le llegue un 4 o un 2 para el trío va a ser la misma. Entonces, la opinión de Mario es correcta porque en cualquier caso la cantidad de cartas posibles para completar cada trío es la misma. Entonces, muy bien para quienes contestan la A. Y listo, muchachos. Con eso, entonces, damos por terminada esta sesión. Espero les haya servido, espero hayan entendido muy bien. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Profe Juan ¿Listo? Pablo, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión.